Hola, Hola, hola Mile, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien, nuevo en esto. Ah, bueno. Esto es muy chévere, la verdad. Es una herramienta muy chévere porque igual lo vamos a dejar grabado porque la mayoría de ellos ahorita está en clase y ya Ajá, después ellos lo van a poder ver eh, más tardecito cuando puedan. ok. Entonces, nada. eh, Mire, tengo tres documenticos que te voy a enviar. Uno de Ferrajoli, que habla sobre derechos humanos, donde se cuestionan Ujú. como falacias liberales, ¿no? Digamos, en el marco de los derechos humanos. No encontré otro documento que él hace el paralelo entre qué implica estar entre los, digamos, cuando se hace una apertura, un abordaje de llevar la lógica de los derechos económicos y civiles a los derechos humanos, ¿no? Un poco donde él Sí, cuestiona la lógica, donde termina. Si yo llevo la lógica de la compraventa, llevo la lógica de de estas negociaciones entre alguien más fuerte y alguien más débil y una negociación, pues va a prevalecer el más fuerte. Ah, ya se unió alguien. Y te voy a enviar sí, un por ahí ya documento, está. ok, les voy a enviar un documento sobre o sea, la falacia del altruismo, un poco también para cuestionar porque, digamos, actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, algo pasó ahí, en el Congreso de la República, y la idea es que también poderlo discutir desde este punto de vista, ¿no? Ujú. Un documento sobre concepto y fundamento de los derechos humanos. ¿Listo? Ahorita te los envío. Estaba Para buscando yo. sobre sería bueno que los estudiantes, ya vamos a comenzar ya de manera formal, sería bueno que los estudiantes pudieran también analizar, porque en el caso de la Corte Constitucional existe una tutela eh, sobre este tema, que es perdón, la 968, pero digamos que hay unos temas que hay que criticarle a la Corte también se puede equivocar, y hay unos temas en el marco de derechos humanos que frente a este tema hay que abordar. Y listo, digamos, no sé si ya creo que se están comenzando a conectar Y los ya, estudiantes. y ya están por ahí los más interesados, pues igual este es un tema muy interesante. Como ellos saben, pues mis materias yo las dicto con perspectiva de género y en clave feminista. Este es un caso que llega es digamos, de otro departamento, que es el Departamento de Derecho Privado, Sí, pero que dentro del caso del preparatorio tenemos un tema sobre alquiler de vientres y algunos de mis estudiantes, sabiendo que yo soy abolicionista, eh, me hicieron algunas preguntas y entonces invité a Felipe Otero, que para mí es una de las personas más calificadas para hablar de esto, además porque has hecho conceptos al respecto. Y pues la idea es como ayudarles porque yo siempre les he dicho que es muy importante que en el derecho no es como allá repitiendo la norma como locos o pensando que la Corte Constitucional es perfecta e infalible sobre todo eso y qué bueno que lo digas porque yo también insisto, perdón, en decirles como las cortes están compuestas de seres humanos que pueden errar, de seres humanos que pueden tener posiciones que cambian con el tiempo también, porque, por ejemplo, yo hace unos años, yo lo admito, yo hace unos años a mí me parecía maravilloso, o sea, yo ni me cuestionaba este tema y ahora pues volviéndome abolicionista y estudiando mucho, aprendiendo mucho de ustedes, de Lili y de las demás, pues digo como, oye, o sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces la idea es empezar como dándoles un contexto y pues la primera pregunta es, ¿de qué se trata esto que conocemos como alquiler de vientres? Y si desde tu perspectiva y pues obviamente desde el derecho, tú también como abogado, consideras que si eso es un alquiler, o eso es una compra, eso es explotación, ¿qué es eso? ¿Qué es bueno, eso? antes de responder esa pregunta, Mile, es un llamado para los estudiantes. Cuando uno, digamos, cuando yo estaba estudiando Derecho, nunca, algo que me gustaba hacer era que yo nunca veía las materias, así fueran de Derecho público, privado, ¿no? Siempre trataba de generar interconexiones y cuáles podían ser los efectos de esa interconexión en otras materias, incluso en Derecho público, en un proceso administrativo, de ese orden, ¿no? Ujú. La idea es que podamos tener una visión sistémica y sistemática, ¿no? Digamos, de alguna manera,
frente a la aplicación del derecho y que no lo veamos solo como una, que no lo veamos solamente como una forma, como pequeñas islas que nos dan solo algún tipo de conocimiento. Pues bueno, las críticas o los debates que se han dado en Colombia sobre, digamos, sobre las denominadas formas de alquiler de úteros, úteros subrogados, alquiler de vientres, digamos que se habla de muchas figuras de ese orden. Eh, Se hablan de muchas figuras y la idea es que ahí podamos ver de una forma crítica, ver de una forma que se presenta estas situaciones desde distintas posturas, ¿no? Entonces vamos a tener posturas totalmente neoliberales donde se ven a las mujeres y donde vamos a ver sujetos como si estuvieran actuando dentro de un contrato, ¿no? Entonces, y llevando todo este escenario del derecho civil a un marco también donde están jugando personas, ¿no? Entonces, donde no podemos ver, y ahí hay que, digamos, quería hacer también como que viéramos también desde el mismo derecho civil cómo es esa situación donde este tipo de actividades de hecho ya en la norma civil están prohibidas o tienen unas afectaciones en ese tipo de contratación, ¿no? Entonces, ¿qué? Tenemos que verificar eso, cómo analizarlo. En este momento en Colombia no hay una postura clara, solo hay una sentencia de la Corte Constitucional. Tenemos la sentencia sobre la T968, y ahí la Corte Constitucional, digamos un poco tratando de recordar el caso, la Corte Constitucional, digamos, por un afán de verse liberal, ¿no? Un afán de verse liberal, asume una postura que llama al gobierno a que se regule este contrato. Pero si de hecho nosotros revisamos, vamos a hacerlo, digamos que esto es y que sería bueno que, hola Felipe Mele, hola, a ver, un gusto. Aquí lo que vamos a ver, regálame un segundo, Cris, ¿me puedes ayudar un poquito? Escucha el chato. Entonces, la idea es que podamos ver cómo desde los mismos derechos humanos, o sea, es que esto no es que yo vea solo privado, sino cuál es ese concepto y fundamento de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es ese concepto que nos dan y hacia dónde tenemos que ir? Un fin o un fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, ¿no? Entonces, el concepto de dignidad humana, el cual partimos que ningún ser humano puede ser un medio, perdón, y somos fin, ¿no? No podemos ser el medio para absolutamente nadie. Si bien el que desarrolla la teoría de la dignidad humana es Kant, que pues sí, pues si le queremos hacer una lectura feminista es súper complejo por lo que él, digamos, desarrollaba, pero su teoría de la dignidad humana, y si le hacemos una lectura actualizada y en el marco de los derechos, pues podemos aplicarlo a hoy, ¿no? Digamos, y con una lectura desde los derechos de las mujeres, ¿no? De hecho, hace poco me encontraba, alguien me envió un extracto de algo que había hecho también Adam Smith, Mano Invisible, utilitarista, ¿no? Derecho a la felicidad. Y el mismo Adam Smith nos hablaba y nos decía, oiga, el derecho a la felicidad tiene como límite el derecho de los demás. Y nadie puede ser utilizado como medio. Miren que estamos hablando de alguien que habla de teorías económicas, ¿no? Capitalismo puro, así, digamos, ideas liberales puras, ¿no? Entonces, la idea es que también partamos desde ese punto de vista y cómo vemos entonces cómo juega esto el derecho o estas posturas liberales, y también tener en cuenta que esto no es absoluto, ¿no? Entonces, que no podemos tener a unas personas como si fueran bienes. Dentro de los derechos humanos hay unas características de los derechos humanos que nos da la Declaración Universal y que nos las da a partir de los pactos, del Pacto de Derechos Civiles y Económicos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ¿no? Y acordémonos de una de esas características, es que los derechos humanos son inalienables, ¿no? Entonces, es como para ponerlo en una cartelera encima de la cama. Exactamente. Entonces, las personas ni nos compramos a sí mismas, ni nos podemos vender, ni podemos ser sujetos de ningún tipo de transacción. Eso lo digo porque no tenemos precio, ¿no? Entonces, una de las posturas, de muchas posturas liberales, neoliberales, ¿no?
algo que digamos que también se ha dado como en el marco de las teorías queer, es que yo tengo valor, ¿no? Digamos, pero ese valor es que yo me puedo vender, yo me autogestiono, ¿no? Y eso es para como decir, Sí. no, es que yo puedo salir frente a las desigualdades sociales poniéndole valor a mi cuerpo. Y eso lo digo porque el debate en la prostitución y en el alquiler de úteros, yo prefiero llamarlo alquiler de úteros porque es eso lo que ocurre, estás alquilando, estás comprando a través, digamos, la salud o alquilando la salud de una mujer y después estás comprando un bebé. Entonces, digamos que sean las dos situaciones, ¿no? Entonces, O sea, ojo ahí. desde tu perspectiva es como alquiler sobre la salud y también podríamos decir sobre el derecho a la libertad sexual de una mujer también. Claro, Yo, incluso de la libertad sexual y empiezas a controlar la vida de las mujeres, ¿no? Pero entonces no me quiero ir tan allá, digamos que quiero avanzar, sí. digamos, para que vayamos viendo cuál es ese camino. Y recordemos que cuando uno revisa el Código Civil colombiano, el artículo 1521, mire lo que nos está diciendo, dice enajenaciones con objeto ilícito. Y el Código Civil nos dice, hay un objeto ilícito en la enajenación. Uno, de las cosas que no están en el comercio. ¿Listo? De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Y tres, de las cosas embargadas, bueno, por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consciente en ello. Los numerales 1 y 2, pues hay un principio básico, por eso el texto de Ferrajoli es tan importante. Voy a buscarles el texto hay un texto también de Robert Alexi que habla sobre la moral en los derechos humanos, que también es muy interesante para que lo podamos analizar toda esta situación y de traspolar todos estos escenarios que el derecho civil y el derecho comercial también es moral, porque quiere buscar el bien de algo, quiere buscar ganar un proceso, un abogado y quiere beneficiar a su cliente, ¿no? Pero también como explica Robert Alexi, cómo es el uso de ese derecho pues tiene limitantes, cómo funciona la justicia, ¿no? Digamos, yo digo que hay cierto fetichismo, ¿no? A creer que el derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial nos va a solucionar la vida y pues eso no es así. Y hay unas No. posibilidades en el marco de los derechos humanos a través de la garantía de la dignidad humana. Entonces, voy a buscar el texto de Robert Alexi para ver si se los puedo compartir. Es un texto un poquito más complejo. Ustedes saben que Robert Alexi es un poquito difícil de leer, pero Sí. hay que hacerlo despacio para poderlo comprender. Entonces, si vemos que estamos hablando de inalienabilidad de los derechos humanos, estamos hablando de que estamos fuera del comercio, los seres humanos estamos fuera de esta situación. Entonces, si ya, por ejemplo, un contrato de estos llegase a existir, pues tendría objeto ilícito, ¿no? Ahora bien, las situaciones que se están dando aquí, aparentemente en un contrato que posiblemente se pueda ser innominado, ¿no? Digamos, porque no está arreglado en Colombia y esperemos no lo esté, ¿no? Ojalá. Eh, es la posibilidad de poder, digamos, abrir una puerta o que lo veamos también en que estamos cometiendo una conducta punible, ¿no? O varias conductas punibles. Esto es algo bien complejo si lo estamos viendo desde normas superiores, desde tratados internacionales de derechos humanos, que todos tienen estas premisas, desde la Convención de Derechos para erradicar la violencia, eliminar la violencia y la discriminación desde CEDAW y desde Belén do Pará, desde los instrumentos regionales. Entonces es tener en cuenta eso también como unos parámetros. Hay algo que creo que es una pregunta, es un referente internacional, hay una en Europa, pero aquí entonces partamos, que si se da la situación, estamos hablando, miren lo complejo y a lo que nos llevan los debates neoliberales donde el cuerpo tiene precio, ¿no? Donde alquilas, estás pagando porque una mujer asuma una carga sobre su cuerpo, ¿cierto? Sobre el cuerpo y su salud. Y también que en algún momento, ya que podamos ver algunas situaciones que se presentan donde empezamos a controlar la vida de la mujer. Entonces, si hay un contrato, ya hay un desnivel. Ya hay un desnivel, ¿cierto? Hay un desnivel en las relaciones de poder. Y lo quiero hablar también en el contrato y digamos, los escenarios que se puedan dar frente a estas situaciones altruistas, ¿no? El proyecto de ley que presenta Mario Rosario Guerra está dejando abierta la posibilidad de que haya altruismo por todo este escenario de es que mi autonomía, yo puedo decidir, pero hay autonomía cuando una persona es convencida. Entonces,
Si realmente convences en una persona, ¿hay autonomía en esa decisión? Porque me hicieron una llamada. Ah, y eso queda en pausa. Bueno, ahí yo les estoy haciendo como un resumen, estoy tomando como los apuntes de lo que ya nos ha dicho Felipe al respecto para tomarle una fotico y que ustedes también lo puedan tener ahí para sus apuntes, para que se entienda esto. ¡No! Dios. Esperemos un segundo que vuelva a ingresar. De paso, los saludos. Sí, por supuesto. Haz las preguntas que necesites. Yo hice unas preguntas bases para Felo. Ah, pero ya volvió. Si quieres, escríbeme la pregunta ¿por qué? Por WhatsApp para que yo la tenga aquí más sencilla aquí en el compu porque a veces se me Bueno, pasa. hicieron una llamada, entonces Sí. a veces es un poco complejo que hicieron una llamada y bueno, me entró. Pero ya la hice la persona que No, está en una videoconferencia. Entonces, ¿en qué íbamos? Entonces, vamos a pagar, si tenemos estas premisas, que los seres humanos ni nos compramos, ni nos vendemos, ni somos medios, para satisfacer en este momento deseos. O sea, porque la persona que paga a una mujer o que acude a un bufete de abogados, ¿cierto? Que acude a una clínica, están intermediando y ya vamos a ver qué delitos nos podemos encontrar ahí. Eh, estás pagando por utilizar a una mujer, a un cuerpo, además, cabe decirlo, afianzando roles y estereotipos que recaen sobre las mujeres como aparatos o como vasijas reproductoras, ¿no? Entonces, ustedes las mujeres son importantes porque pueden gestar bebés. Y estamos reforzando ese rol y ese estereotipo sobre las mujeres, ¿no? Lo que decía también el control de la vida de las mujeres. Entonces se puede dar esa situación que, uno, si yo estoy pagando, entonces, sí, es que mira, te tienes que cuidar, no puedes ir a tal lugar, no puedes tomarte un vino, no puedes, o sea, empezamos a hacer un control sobre la vida y el cuerpo y la salud de las mujeres. Entonces, miren ahí, entonces nos estamos yendo en contra de los principios de los derechos humanos y nos estamos yendo hasta en contra de los mismos principios liberales, que es de donde también se están prendiendo, digamos, se agarran todas estas ideas un poco dadas por la posmodernidad de pues es que si tengo el dinero, pues si tengo privilegio, yo puedo pagar claro. algo, ¿no? Miren ahí lo complejo. Hace un momento estaba viendo a alguien que decía que si puedo hacer preguntas, yo creo que las podemos dejar para el Sí, final. ya Bueno, le dije que sí. listo. Entonces, teniendo esto así, miren lo que ocurriría entonces. Pagas para alquilar esa vida, esa salud. Lastimosamente, tengo un compañero del Ministerio de Salud que es médico y no me alcanzó a enviar el documento. Hay unos documentos también, unos estudios sobre lo que implica el embarazo en el cuerpo de una mujer. O sea, además le estás pagando para que, hay que decirlo, no estoy diciendo ni que cuando una mujer que cuando está embarazada, está enferma, no lo estoy diciendo, pero sí implica un gasto. O sea, el cuerpo de la mujer sí se ve desgastado, sí se ve afectado. Hay estudios que hablan que dicen que se pierde, que a partir del tercer embarazo se pierden 3 años de vida, ¿no? Entonces, de vida de esa mujer. Entonces, le estás pagando porque deje de vivir menos, le estás pagando para que sea la mujer objeto, la mujer afianzando un rol, un estereotipo de género, le estás pagando para controlarla y para ser medio de algo. ¿Para qué? Un medio para satisfacer un deseo. Ahí hay dos temas bien también que hay que aclarar o precisar, porque si bien la reproducción es vista como un derecho, pero digamos esa reproducción, el Estado tiene que dar elementos, por ejemplo, cuando ustedes ven la política de fertilidad, ¿no? Y de métodos de reproducción asistida, y en fertilidad quedó por fuera esto, en el ministerio. Y es una pelea que me di diciendo aquí, porque no vamos a ver
en los procesos de fertilidad un mecanismo a la maternidad o al alquiler de úteros, ¿no? Entonces, que quedara totalmente por fuera. Y lo otro es que, pues finalmente terminas entonces haciendo a esta mujer, ¿cierto? Un medio para satisfacer un deseo. ¿Qué ocurre? Entre hombres gays no pueden concebir. Entonces alguien te dice, ay, no, pero entonces, ¿qué esto es discriminación a los G, ¿no? Porque las L, pues si hay una pareja de L, hay dos úteros. Y cualquiera de ellos se puede inseminar. Y Por pues, pero es supuesto. lindo y qué chévere que si en su cuerpo puede satisfacer ese derecho a la reproducción, pues muy chévere. Y Ujú. claro, y muy chévere, por ejemplo, en el caso de la reproducción asistida, pues que se intenten, porque la función dentro de las obligaciones del Estado de garantía de los derechos, ¿no? Y de promoción de los derechos, marco de las obligaciones generales, pues el Estado, no me está cargando el celular, algo pasó. Dame un segundo. Se pueden dar todas las garantías para que la persona pueda hacer un tratamiento de fertilidad. Ujú. Personas como medios, a verlas como, pues digamos que tendrían hasta esa oportunidad. El caso de los hombres gay, pues adoptar sería su posibilidad si tanto quieren garantizarle a un niño el derecho a la familia, ¿no? Veamos que hay Eso limitantes. era lo que estaba esperando. Sí, entonces, O sea, en porque el no hay un caso, derecho a ser padre. No existe. no, no existe. El derecho a la familia es de niños, niñas y adolescentes. Frente a los progenitores está la corresponsabilidad en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no de poder garantizar todos sus derechos. Eh, Listo. Entonces, y en el caso, pues cuando ya es el producto, estás comprando, compra de bebés. Miren eso ahí tan complejo también que está incluido en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, ¿no? Que está Ujú. incluido ahí también, digamos, cuando se habla de explotación. El protocolo habla de prostitución, pero pues digamos en una lectura actual es de explotación contra niños, niñas y adolescentes. El tema de pornografía y venta, ¿no? Entonces, digamos, ahí estamos hablando, estás comprando el cuerpo de un bebé, ¿no? Estás comprando a una persona. Entonces, miren aquí el dilema ético, el cual nos ponemos frente, ojo, no hacer un análisis simplista y netamente desde el derecho comercial o el derecho civil, ¿no? Porque finalmente, con todo respeto, y perdón la expresión, pues esto no es un bulto de papas ni, ni una carreta de piñas que estamos comprando y vendiendo, ¿no? Estamos hablando de seres humanos. Digamos que ahí podría estar la primera respuesta a tu pregunta. Sí. Mira, acá nos están enviando una pregunta. Sí. eh, de la Valer, dice, tengo entendido que ya se presentó un caso de alquiler de vientre y la Corte se pronunció sobre el tema en la sentencia que tú mencionaste, en la T968/2009, Uh -huh, diciendo que no se encuentra prohibido en Colombia el alquiler de vientre. uh -huh. Y pues como se dice coloquialmente, lo que no está prohibido está permitido. Sí, Pero sí. aún así la Corte establece unos requisitos dentro de la sentencia que se enfocan más en la maternidad subrogada en vez del vientre de alquiler. Pues Claro. la palabra alquiler implica que la acción sea remunerada. El proyecto de ley que se presentó sobre la posible prohibición del vientre de alquiler también está enfocado en prohibir la maternidad subrogada, o es así, es posible que se dé. Bueno, Esa es a la ver, pregunta. ojo que no disfracemos, o sea, si hablamos de maternidad subrogada, igual están, cuando la Corte habla de unos elementos de un contrato, que valga decir, ¿cierto? Y aquí hay que acordarnos, no encontrar la sentencia de los efectos de tutela, de las sentencias de tutela, pero pues lo vamos a recordar un poco también porque voy a hacer un llamado a que seamos también muy, muy rigurosos con esto. Entonces, y lo digo por lo que ha ocurrido también con las sentencias sobre prostitución y Ujú. sobre, digamos, sobre esta maternidad. Y lo primero que tenemos que ver es que esto realmente es el alquiler. Estás pagando o alquilando un útero y estás comprando bebés, ¿no? Entonces, un poco esto de las subrogaciones para maquillarlo, para generar algún tipo de eufemismo, para hacerlo ver más friendly, más Sí. en marco de los derechos humanos, más pro, porque digamos todas estas lecturas neoliberales se apropiaron del discurso de los derechos humanos y esto se nos ha olvidado. Pero resulta
que la Corte se olvidó de ese artículo del 1521 que yo les estoy diciendo. Entonces, si aplicamos principios, si estamos aplicando los principios que nos da el derecho, los principios que nos dan los tratados internacionales de derechos humanos, si estamos viendo los principios que están en el mismo Código Civil, el 1521, objeto ilícito. Es que es muy claro. Entonces, es muy claro. Ah, si hay un contrato de esos, pues se puede demandar, ¿cierto? Está afectado de nulidad para que pueda pues, ser declarada la nulidad en un proceso judicial. Entonces, por eso les digo, no es que veamos tan fácil y traguemos tan entero. Digamos, aquí hay que... Ah, es que la Corte nos dijo, uno cuando hace, por ejemplo, ya cuando hace posgrado y maestría, uno dice, ay, ¿no? Esto no hay que tragar tan entero y aquí hay que cuestionar y hacer un análisis sistemático. Frente al proyecto de ley de Mario Rosario Guerra, digamos que yo hice el concepto, estoy haciendo unos ajustes para el concepto del ministerio. Y hay algo ahí fundamental es que, claro, se está prohibiendo, se prohíbe el alquiler, no, la maternidad subrogada, bueno, como contrato oneroso, pero se está permitiendo también el altruismo. Ahí les voy a compartir un documento también sobre la falacia o el mito del altruismo, porque díganme en qué casos puede haber altruismo. Y eso sería una pregunta que yo se los devolvería y si alguien se puede conectar al vivo, pues me gustaría escuchar cuál caso de altruismo se daría, ¿no? Pero Sí, entonces es que para que no. vayan pensando, pero yo sí se los voy a decir, pues no existe. El altruismo es una falacia y es un engaño. Porque, a ver, supongamos, uno partiendo en que siempre, siempre estaríamos tomando el rol y ese estereotipo de la mujer vasija, de la mujer reproductora, ¿no? Del cuerpo reproductor. Y estaríamos bueno, reforzando los roles, ese rol y el estereotipo, y estaríamos viendo también que pues estamos controlando ese cuerpo de esa mujer, estamos controlando su vida, todo lo que, digamos, los elementos que hemos hablado, y dígame, ¿en qué caso, por qué siempre son las más pobres, ¿no? O por qué se disfrazan en sociedades como en algunos estados en Estados Unidos o en Australia, donde hay algunas mujeres, no, pues ahí vemos más igualdad y sí, más derechos y ninguna, y uno ve los estudios que pagan todas las clínicas y todas se sienten súper felices de haber ayudado a alguien a traer una vida, ¿no? Entonces, que además es algo súper narcisista desde un punto de vista desde quien paga, ¿no? De esto de querer postergar sus genes, ¿no? Sí, Entonces, eso. y además que también es un poco Tiene como, que ser vírgenes, o sea, como si los niños que están para adopción, los niños y las niñas para adopción, no, fueran ya, personas de segunda categoría, o sea, una además cosa que impresionante. hagan el ejercicio y métanse en las páginas de Facebook o de Instagram de todas estas personas que ofrecen en España todos los servicios de alquiler de úteros y los comentarios de las personas que buscan los servicios son espantosos. O sea, aquí hay un tema, es que son mis genes, yo no voy a ir a adoptar a alguien que sea drogadicto, que sea homosexual, que tenga VIH, ¿Qué eh, tal que me salga que, homosexuales? O sea, que me salga homosexual, que tal que mi papá imagínate. era drogadicto porque su mamá era drogadicta. Además, hay unos argumentos totalmente egoístas porque pues hay parejas heterosexuales que lo buscan, entonces como, pues yo porque, o sea, caso James Rodríguez, no así que ellos han dicho eso, pero pues que es un discurso de privilegio, ¿no? El que las mujeres que escriben dicen es que yo porque me va a salir celulitis, porque me va a salir Las esto. Kardashian. Claro, entonces, ay, tanto quería ser mamá, pero no quieres hacer eso, entonces para que otra lo geste por ti y utilizarlo. Miren también aquí los cuestionamientos éticos y de egoísmo, ¿no? Y de falta de empatía entre los seres humanos. Y donde el que tiene más dinero es el que oprime. Y lo que te digo es que también, bueno, se presentan porque son las mujeres más pobres, ¿no? Y son las mujeres. Entonces yo quisiera ver. No te preocupes. Si por ahí tienen alguna otra pregunta, aunque es muy claro el abordaje, ¿no? O sea, desde el mismo Código Civil es un imposible, o sea, es un imposible jurídico, básicamente. O sea, utilizando nada más el derecho civil,
quienes son compradas, no quienes se venden, porque se las están vendiendo, o sea, las están comprando. Y son mujeres, generalmente mujeres empobrecidas, mujeres racializadas, mujeres Precarizada. que tienen varios hijos y tal. Pero desde la perspectiva de los niños y de las niñas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con los derechos de esos niños y niñas que nacen? Pues mira, ahí se puede presentar un montón de situaciones, porque es que actualmente como el derecho, uno cambiaríamos las normas del derecho civil de cómo se prueba la maternidad. ¿Cómo se prueba la maternidad? Con el parto, ¿no? Entonces empezaríamos a hacer pruebas. Entonces, digamos, como está el derecho civil, sería mamá, digamos, como está actualmente y como no está regulado, pues sería la que lo gesta, ¿no? Y al momento del parto, pues quien lo pare sería la mamá, de acuerdo con el Código Civil, ¿no? Entonces, estas formas de romper la norma, ¿no? Entonces, claro, estarían los que genéticamente son los padres. Hay que hacer una claridad también, y que no lo terminé de decir, bueno, ahorita lo digo frente a la sentencia de la Corte, pues que hicieron la llamada y no lo terminé la idea. Es que, claro, lo que se promueve muchas veces es la gestación con los gametos, ¿no? Con las células sexuales de los progenitores o con un gameto donado, ¿no? Sea Sí. óvulo o sea espermatozoide, pero que sea alguno de los dos genéticamente el padre. ¿Listo? Los padres o los progenitores. Eso es una cosa. Algo que me olvidé decir es que es cuando estamos hablando de las sentencias de la Corte, perdón hacer el salto dialéctico, pero es un poco volverme, con las sentencias de la Corte, que algo que no terminé de responder, es que ese estudio que cita la Corte Constitucional es un estudio de una fundación del BBVA y fue la única fuente a la que acudió para la sentencia en la Corte Constitucional. Eso es sobre un estudio y resulta que sí está referenciado en la parte emotiva, en la ratio decidente de la sentencia de tutela, pero ahí todos tenemos que recordar cuáles son los efectos de las sentencias de tutela y los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional. No más en tantos, ya sabemos que todos los de la Corte Constitucional son erga omnes y bueno, tienen efecto para todos. Y en los de tutela, la Corte Constitucional ha dicho, en los casos que esos efectos interpartes se Parte, convierten sí. en interpares, ¿no? Y sobre esa interpretación que surja sobre los derechos fundamentales, siempre y cuando no tengan, claro, en este caso no hay una interpretación en una sentencia C, una sentencia de constitucionalidad, eh, que en el caso de prostitución no ocurre porque sí hay una sentencia C, ¿no? Digamos, en explotación sexual, ¿no? Sí. Pero acá, acordemos, hay una sola sentencia, es aplicable para el caso concreto, y en el caso, pues ya sabemos que existan tres fallos similares y se cree, digamos, esa forma de precedente, y si no hay una interpretación, se entiende la interpretación de los derechos de acuerdo con esas sentencias. Sin embargo, la misma Corte Constitucional le ha dicho, esa interpretación de esa garantía de esos derechos fundamentales se tiene que hacer bajo los presupuestos fácticos similares. ¿Listo? Entonces, serían interpares para presupuestos fácticos. ¿Ya? No serían Ujú. ergables, ¿no? Entonces, digamos, como hacer esa Ajá. claridad. Entonces, para que seamos muy serios con los efectos de las sentencias de tutela, porque entonces, por ejemplo, cuando ocurrió la sentencia, hago el ejemplo de la de prostitución, ya se me olvidó el nombre de la de Nao, la mesera, se me Sí. olvidó en este momento el nombre de la sentencia, ya antes todo el mundo salió a decir, no, en Colombia la Corte dijo que la prostitución es trabajo sexual. Sí. Ojo, Yo no, lo no, dijo, lo dijo para garantizar los derechos de una mujer que está en una protección especial, como gestante, como madre cabeza de familia, y que uno después dice igual en esa sentencia que es bien del doctor Henao, que pues que se rompe súper fácil y uno dice, bueno, ¿y por qué no le garantizaron el derecho como mesera? Si comenzó como mesera, ¿no? Entonces, ¿por ujú. qué, por qué afianzamos el tema de prostitución? Pero bueno, es para que Sí. seamos muy, muy serias y serios al momento de utilizar los fallos de la Corte Constitucional, los efectos de... Listo, Ah, te perdí un momento. listo, aquí estoy. ¿Ya? Ya, ya. Sí. Entonces, retomando, se me fue la palabra, listo. Y frente a los niños y niñas, pues se genera todo un problema frente a pues finalmente, cuáles serían los efectos frente a su identidad, frente a los derechos, ¿no? A,
a pertenecer a una familia, quiénes son los padres, quién es la madre. Y miren aquí también que vienen unos problemas. Si ustedes revisan también las noticias, digamos como toda la información que hay en Internet, también la situación sobre la disponibilidad, digo así disponibilidad porque finalmente eso es lo que hacen con niños y niñas. Ujú. Cada niñas, un niño, Te estoy perdiendo, bueno, espera. quiero, hola, ¿ahí? ¿Me Te escuchas perdí. bien? Nos quedamos Hola. en disponibilidad. Ah, bueno, entonces que estamos hablando como si estos niños fueran disponibles y yo los utilice como si estuviera yendo a un supermercado. Entonces, hagamos la compra de bebés de acuerdo como lo que a mí me guste, ¿no? Y aquí está el bebé y lo dicen, bueno, no lo diseñamos, pero quiero que salga con mis genes y voy al supermercado y lo compro y espero que salga bonito y bien y normal. Entonces, miren, les comentaba en un caso en Australia donde una pareja de hombres gay hace todo este proceso, nacen mellizos o mellizas, no recuerdo, pero una con una discapacidad mental, con síndrome de Down. Y lo que hizo la pareja fue llevarse al que no tenía síndrome de Down y le dejó el del síndrome de Down a la gestante. Por Entonces, miren, supuesto. Pues como parte del deseo, y eso no fue compatible con mi deseo, pues eh, sencillamente desecho un ser humano y qué bueno, ¿no? Aplaudamos todos. sí, exactamente, exactamente. Entonces, como, bueno, entonces no, pues es que eso, miren ahí llevarlo a esa lógica y a llevarlo al mundo de las obligaciones. Entonces, ¿no? El derecho privado, como no, eso no fue lo que yo pedí, ¿no? Entonces, como Sí, yo como no si pedí, fuera una obligación de resultado de la madre, como disculpa porque la genética haya generado esto. O sea, y entonces ahí pues, se genera todo el problema de la identidad, del derecho a una identidad, de la afiliación, imagínense el tema de la afiliación de esa niña, ¿no? Entonces se dan aquí todavía unos debates sobre todos sus efectos. Esto no es tan simple como alguien, alguien compra, alguien contacta a un intermediario y alguien vende, no, alquila a alguien como medio y terminan entregando el fruto de ese negocio como si fueran unas manzanas, ¿no? O como si fueran, pues de hecho si lo decimos con Lili Forero siempre decimos, pues es que la adopta no compres aplica para acá. Si socialmente y éticamente nos cuestionamos la compra de perros y gatos y de mascotas, qué raro que no nos cuestionemos la compra de bebés, ¿no? pero pues como somos las mujeres las que estamos pariendo, pues qué importa, ¿no? O sea, si es una gata o una perrita, ahí ya nos vamos a cuestionar porque gatas y perros, pues Pero intocables. esas contradicciones de la posmodernidad, ¿no? Entonces ya Ujú. hablamos de los derechos de los animales y los derechos de las mujeres como seres humanos, todavía lo permitimos, o sea, eso es bastante contradictorio, ¿no? Entonces, sí, nos rasgamos las vestiduras con los perritos, entonces adoptemos perros de la calle, adoptemos gatos de la calle, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde vamos que esta posmodernidad nos ha deshumanizado frente a nosotros mismos, ¿no? Y que nos vea y que veamos a las mujeres como medios para obtener algo para satisfacer deseos y que podamos ver a niños y niñas, a bebés, como objetos que se compran en el supermercado, ¿no? Hay un tema que se nos quedó y es el cuáles son los tipos penales en los que podríamos estar inmersos cuando desarrollamos estas actividades, pues cometemos estos ilícitos. Perspectiva. Regálame un segundo porque ayer lo hablábamos, está trata de Sí, personas. trata. O sea, ahí cuando ustedes ven, cuando una oficina, una clínica captan personas, ¿no? Estarían captando personas. ¿Para qué? Sí. Entonces siempre en la trata de personas tiene que haber un fin de explotación. Entonces capto, ¿cierto? Sí, entonces captamos a las familias para que, o hay una persona que dice, voy a buscar alguien que me brinde el servicio de poder alquilar a una mujer para comprar un bebé, ¿no? Sí. Entonces, capto, busco o me captan, ¿cierto? El bufete de abogados o las clínicas que se encargan de esto, trasladan. Puede ser que el traslado no va a ser de la víctima, sino puede ser que sea posterior. Vienen, viajan, conocen a la persona, la trasladarán de cualquier lugar, la recibirán, la acogerán, puede ser, o puede ser que esa mujer permanezca, pero está siendo utilizada con un fin de explotación. Sí, absolutamente. O sea, La explota, explotación sexual y explotación reproductiva, ¿no? En el claro, que, como tú dices, perdemos todas, absolutamente todas las libertades, porque es que hay que ver, o sea, hay que ver, hay
hay una serie que se llama Bebés, que está en Netflix. Hay una partecita, pues que es bien interesante, pero hay una partecita inicial en la que hay una pareja de hombres homosexuales que efectivamente compraron, para mí no hay un alquiler ahí, sino compraron, y es increíble porque es como todo lo que tiene que hacer esta mujer, ¿no? O sea, tiene que despertarse a tal hora, hacer tantas horas de ejercicio, hacer este tipo de ejercicio, tomar algo, o sea, básicamente es, o sea, no básicamente no, para mí es explotación absolutamente, o sea, es perder todos los derechos, es perder toda la autonomía, o sea, estamos comprando las vidas de las mujeres con el fin de que nuestros genes permanezcan. Lili Sí, me dice, porque le pregunté por acá que ella considera que también, que respecto de la mujer, se configura la trata, por supuesto, y que ella considera que también se puede, o que es compatible ese hecho con el tráfico de menores de edad, del sí, que ese es 188. que ese es el otro delito que les iba a decir. Y mire lo que nos dice el Código Penal, que intervenga en cualquier acto o transacción en virtud del cual un niño, niña o adolescente sea vendido, entregado o traficado por precio en efectivo o cualquier otra retribución a una persona o grupo de personas, incorrerá en prisión de 30 a 60 años y multa de 1.000 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa pena ya estará ajustada en meses, ¿no? Sí, Entonces, me digamos, imagino. sí, ya Pero está. pues igual Entonces, la pena debe ser altísima, pues que tiene que ser, o sea, es que es literal lo de, o sea, es que a mí me parece muy curioso cuando las personas, por ejemplo, o sea, se aterran de lo que pasa en los hospitales, ¿sí? Que secuestran a los niños, que después los venden, y esto les parece maravillosísimo. O sea, es que lo mismo, le estás quitando el hijo a una mujer y aparte de todo, estás utilizando todo el sistema que ha generado que las mujeres seamos el sexo oprimido, que seamos las ciudadanas de segunda clase, las que solo existimos en el mundo para satisfacer deseos, y a ti eso te parece que es un contrato. O sea, que no es un delito, que es un contrato. Aquí nos pregunta Manuela si podremos decir que el ser de alquiler implica un contrato que no puede darse porque el objeto no es lícito. Sí, justamente es eso, ¿no? Lo que tú venías explicando. O sea, en sí mismo el contrato ya está nulo. estaría afectada de nulidad, ¿no? Pues, sí. Sí, Entonces, entonces, pues eso de una, si ustedes lo contestan en su preparatorio, pues sería interesante, no sé, digamos pues estas cosas. un poco que ustedes ya digan de, bueno, no, pues está afectada de nulidad porque tiene objeto ilícito de acuerdo con el 1521 del Código Civil. Y además estaríamos, además en las normas, está el delito de trata de personas y el tráfico de niños, niñas, de menores habla el delito, y digamos que chun, se terminó el preparatorio. digamos Sí, o que, sea, yo me levanto y aplaudo, bueno, si fuera yo. Pero ahí lo claro, interesante de ver es que en el caso les plantean como si ellos fueran a dar como una asesoría uh y -huh, es entre adopción de parejas del mismo sexo uh -huh. o, lo que denominan dentro del caso como alquiler de vientre. Pues por supuesto, desde nuestra perspectiva, eh, pues pues por supuesto la adopción, ¿no? O sea, por supuesto la adopción, que en Colombia ya Bueno, las claro, permiten. el camino sería, es decir, si son parejas heterosexuales, y no pueden concebir, pues digamos ya está toda la política de fertilidad, entonces para que puedan acceder a los métodos de fertilidad a través del sistema de salud e intentar, digamos. Si no, la adopción. Si son dos mujeres Sí. lesbianas, hay dos úteros, entonces pues que una de ellas pueda acudir a un método de estos de inseminación, ¿no? Y una de ellas puede ser pues la que haga el proceso de gestación. ¿Qué cosa? Pues que los hombres pues no podemos concebir entre nosotros. Entonces, si fuese, eso hay que tener el caso, porque no tengo claro el caso, si fuese una pareja de hombres gay, ¿no? que no pueden concebir, entonces, pues, ¿qué cosas? No podemos, los dos hombres gay no pueden concebir, dos hombres no pueden concebir. Entonces tienen el camino de la adopción, ¿ya? Y pues la adopción
Colombia está permitida. Digamos que tendrían, si quieren satisfacer el derecho de niños, niñas, adolescentes a satisfacer perdón, a tener una familia. No o pues puede ser que también sea el deseo de ser padres, el deseo, pero a través de la garantía de un derecho, ¿no? Sí, sí, es como esa distinción. A mí me gusta cuando se insiste mucho en decir ese derecho no existe, o sea, dejen de decir que es que es su derecho, porque ese derecho ustedes no lo tienen, o a ver dónde está contemplado el derecho, porque pues los derechos tienen que estar consagrados para que lo sean, o sea, no es como que de repente me desperté y entonces yo considero que tengo el derecho a un gato, entonces tráiganme el gato, ya, o sea, lo quiero ahora en la puerta de mi casa y lo quiero blanco y de ojos, o sea, pues no es como un derecho como fundamental que puedas decir que está contigo. Y lo que yo he visto mucho es que esto se ha normalizado porque como tenemos a estas personas como Ricky Martin, como Miguel Bosé, que son felices comprando niños, entonces pues a todo el mundo le parece divino y nos la pasamos romantizándonos y Y es como banalizar. que, sí, o sea, Y además, ojo, ojo, que es un discurso de privilegio. Entonces, lo que te están vendiendo, eh, mira, una pregunta buenísima. ¿Existe reparación para las mujeres que caen en esta forma de explotación? Si lo lográramos probar alguna vez, eh, ¿no? Probar una falla en el servicio estatal, pues buscar la reparación, ¿no? Digamos, pero no hay casos, no hay casos. Podría serlo. La Colombia no. podría- Y Dime. en Colombia yo no creo que se esté dando mucho, digamos, en el territorio nacional. Yo me imagino que lo deben estar haciendo, porque siempre utilizando a las mujeres colombianas empobrecidas y racializadas para Sí. todas las formas de explotación. Pero pues en Colombia en sí misma yo no he visto como este ejercicio constante o lo estarán haciendo clandestino seguramente porque pues Colombia, pero pues no se ve mucho y ojalá que yo tengo mucha fe en esta nueva generación de abogados y abogadas, ¿no? O sea que por eso yo digo, no es como que vas y dices como, ay, Nastia, encuéntrate de voluntades y no sé qué, y entonces es válido, o sea, es como, pues no, o sea, pues no podemos como contestar tan a la Ya, ligera. que hubo otra pregunta. Déjame, sí, digamos, ahí hubo otra pregunta, pero bueno, yo creo que digamos que de alguna manera queda solucionada, resuelta, perdón, la pregunta 2, ¿no? Sí, absolutamente. La pregunta anterior que había hecho Aleja era que es qué pasaba si nace un niño o una niña con una condición física específica y Felo hizo referencia a un caso al respecto y es pues que como pues es que es un contrato innominado, uno, dos, uno ya no sabe si lo que esperan es que sea una obligación de medios o resultados. Y en ese orden de ideas, creo que, o sea, desde mi postura, como según el derecho civil, madre es quien gesta y quien pare, pues va a quedar finalmente obligada Y va a quedar, legalmente pues, a lo que hacer. yo les decía del caso australiano, digamos, igual eso es como common law y es otro escenario en la Commonwealth. Ujú. Pero digamos que en la vida real, pues, ¿qué pasó? Pues la mujer se quedó con esa niña. Entonces, digamos que aquí hay toda una situación frente a la garantía de los derechos de niños y niñas, ¿no? A tener esa familia, una identidad, a un estado civil, ¿no? A una identificación y todo lo que se desprende de esto para la garantía de derechos, ¿no? Acceso a la salud, a la educación y una cantidad de situaciones que se pueden presentar ahí, ¿no? Sí, pues a mí me ha quedado clarísimo, creo que para ellos les queda mucho la parte de investigación de los, pues para que se aclaren bien sobre lo de los efectos de las sentencias de la corte y que veamos que eso no es como que, o sea, lo que yo les digo, dejen esa costumbre de coger el pedazo que me conviene de la sentencia y pegarlo, porque es que Claro. no, o sea, para eso la sentencia tiene unos pedazos, tiene una ratio, tiene un auditer, tiene unos supuestos fácticos, tiene una decisum, entonces no me cojas esto de deporte porque pues no todo, ni todo es vinculante, ni todo tiene efecto de erga omnes, así que hay que tener mucho cuidado con eso, también con las mismas sentencias de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, es que a veces la gente piensa que es como si fuera la ley, y pues no, Ujú. definitivamente no. Exactamente. Y además,
esto tiene que salir de ese mundo de discusión del derecho civil. O sea, no lo podemos llevar, o sea, no podemos meternos en esas formas, ¿no? Así sea oneroso, así sea el caso, por ejemplo, yo en algún momento indagaba y les decía, bueno, y en el altruismo, qué figura utilizarían? No, pues la donación, vuelve y juega. Imagínate. Entonces, ¿qué acuerdo de No, voluntad vas a hacer ahí? ¿Qué acuerdo? No, no opera, es que ay, el altruismo no. es una falacia y no opera. Ah, no, acordamos, sí, pero ya les decía que a partir de ese acordamos pueden venir todo, incluso puede ser hasta más, o sea, sería, imagínense yo obligando a una persona, es que tú me diste tu palabra, y ejercer toda una serie de violencia contra esa mujer, ¿no? Y no recibió, y no va a Sí, recibir ningún tipo de dinero, y puede ser que además yo pague o ella suma todos los, o sea, la maternidad cuesta. Entonces yo, es que mira, yo te estoy comprando todo lo de la dieta para que puedas hacer una dieta y puedas traer un bebé sano. Ya, eso ya ya. genera que sea oneroso. Pues no claro, pues estás dando en especie, ¿no? Y se transforma y ahí siempre se va a transformar, mejor dicho. Siempre. Y la voluntad, lo que decíamos anteriormente, la voluntad de la mujer, si es ante una solicitud, pues, pues ¿cuál libertad? Ya está media algo para que ella tome una. O sea, Sí, nunca el más. consentimiento ya no, ya está viciado. Exacto, estarías influenciada. ¿Listo? Mm. Listo, Felo, pues nada, Faltaba una muchísimas pregunta, creo. gracias. Faltaba una tercera Eh, pregunta, ¿no? sí, es que yo como soy tan dispersa, pero, a ver, Que no la tengo acá a la mano. sí, sí, yo la estoy viendo aquí. A ver, desde Creo que derecho. al Pues tendríamos como que, como para clarificar si se encuentra regulada, prohibida o permitida, digamos, cuál sería como ese estado actual y sobre el derecho internacional del sistema de derechos humanos ya nos hablaste un pedacito. Pues mira, si nosotros vamos a aplicar primero los principios del bloque de constitucionalidad y el Código Civil, pues hay una afectación de ese negocio jurídico, de ese contrato, y tiene un objeto ilícito. Por ese lado, no es que digamos, no, es que está permitido, no, hay objeto ilícito cuando vimos las causales que se dan en el Código Civil. Entonces, cuando se negocien, digamos, lo quiero volver a abrir para que lo volvamos a retomar. Regálame un segundo. ¿Dónde está el código? Aquí está. Entonces, recordemos, las cosas, dice, de las cosas que no están en el comercio, los seres humanos no somos cosas, ¿no? Pero entonces, digamos, no sé. Y sería el numeral 2 de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. La salud no se puede transferir. La dignidad humana como derecho, que además es principio de valor, no se puede transferir. Porque los derechos humanos son inalienables. Entonces, si a mí me hicieran la pregunta, no, pues ya en Colombia no estaría permitido porque por el artículo 1521 estos negocios estarían afectados de nulidad por objeto ilícito. ¿Ya? Ujú. Entonces, tendrían ese problema y no existe una regulación. Se han dado varios intentos de regulación de distintas fuentes para poderlo hacerlo legal o prohibirlo, ¿no? Pero la prohibición, las propuestas han llegado a prohibir cuando es oneroso, ¿no? Y frente a los escenarios internacionales, pues digamos que tenemos todo el marco, digamos que hay que interpretarlo en el marco de los tratados internacionales, el marco de la CEDAW y de Belén do Pará, pues que se establecen todas las formas de violencia y de discriminaciones contra las mujeres, donde se afianzan roles y estereotipos. Y hay un antecedente y hay un muy, muy buen escenario, que es el documento que les voy a compartir, perdón, documento que les voy a compartir de la falacia del altruismo. Aquí se hace referencia a una resolución del Parlamento Europeo del 17 de diciembre de 2015 sobre el informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea, digamos que aplica, es como un antecedente, un referente que hay en Europa, donde se prohíbe la gestación de este tipo, ¿no? Tanto económica como digamos, onerosa, como altruista, perdón, y hace un llamado, además, en esa resolución, que esto tiene que ser abordado no individualmente por los países, sino que esto requiere una intervención internacional, que se lo vea, yo lo vería en el marco de la trata de personas, pero que requiere un abordaje internacional
¿Por qué creen que en Alemania es prohibido? ¿No? Eso es bien curioso. Alemania tiene como el doble discurso, ¿no? Entonces, Alemania siendo Alemania. en Alemania frente a la reproducción está prohibida el alquiler, digamos, frente a la explotación reproductiva, pero pues sí se habla del trabajo sexual, ¿no? Entonces aquí es de esas, bueno, entonces aquí hay un tema también como, bueno, cuidemos a las mujeres que no las usen, que está bien, como receptáculos de reproducción, eh, pero también porque están claros que ellos son lugar donde se origina el problema, ¿no? Donde los países nórdicos del hemisferio norte o las personas que están en el hemisferio norte mayoritariamente son las que acuden a estos modos, ¿no? Sí, ¿Tú pero ahí estarías de acuerdo? tenemos un buen referente. Y sin duda tiene que ser internacional, porque es que, o sea, imagínate el tránsito de mujeres para esto, y es que es trata, o sea, nada más al decir eso, es trata. O sea, es un movimiento de mujeres de un lado para otro para satisfacer un deseo Claro, y por supervivencia. Es que es que es, por supervivencia. que es la utilización de una mujer como medio para, ¿no? Entonces, pero el Ujú. llamado es tratados internacionales de derechos humanos, Pacto de Derechos Civiles Económicos, económicos, sociales y culturales. Tenemos en el marco de los principios que nos están, digamos, que nos dan los elementos de no generar procesos de discriminación, acudiendo aquí en este caso al criterio sexo. Estoy dando un trato diferente, injustificado, ¿cierto? Y que genera una afectación. Y